Eh, ay, bueno, ahí ya está. Buenas noches. Hola, Gise. Hola. Sí, eso quería comentar que acá hay mucho viento que por ahí se me desconecta la clase por las dudas. ¿Puedo dejar igual anotado mi correo y mi documento por si se me corta y no puedo registrar la asistencia? Bueno, bien, Ok, profe, gracias. bueno. Em, sí, claro. Las chicas en el instituto no las veo. No, Ahí, no veo ahí el. levantaron todas la cabecita. Ah, estaban como. Ay, pero Ah, yo. están para Ahí aquel están. lado. Están todas contra aquella pared. ¿Qué hacen de aquel lado? ¿Hicieron un taller? O sea, están todas Ah, contra la pared. bueno, tienen lugar. ¿Para qué van a estar ¿Y en amontonadas? el medio qué es cuál es la movida? O sea, bueno, Estefa, estás muy iluminada y eterna. sí. Bueno, ahí Rocío compartió la asistencia, chicas. Bien. Bueno, empezamos. No, ahí está Estefa. Hola, Estefa, estás callada. ¿Qué jornada No la hoy, encuentro, Estefa? Aster. No la encuentro. Hola, hola, estoy. Ahí Bueno, está, ahí está. Ahí Iluminada. está. un tercio de lo que ¿Cómo queda de mí. estás? Ay, pobre, hay que juntarla con cucharita hoy. Estoy cansada, sí. Bueno, bueno. Bueno, chicas, vamos a, la propuesta de esta clase tiene como varios momentitos, sobre todo voy a dar lugar, vamos a dar lugar con las compañeras acá, sobre cómo vienen trabajando en los foros, eh, y además un poco la inquietud tiene que ver porque algunas estudiantes se fueron sumando a las clases de consulta, que está bueno que se sumen porque también nosotras registramos quienes participan, teniendo en cuenta que en muchas intervenciones a veces presentan dificultades y no aprovechan o no sabemos si aprovechan las clases de consulta. Entonces, está bueno que se sumen, ustedes cuentan con dos horarios, o sea, ya lo hemos reiterado en un sinnúmero de situaciones, de clases, y, y nos gustaría que puedan allí aprovechar, además son pocas, es un poquito más personalizado, si bien es una hora, pero las escuchamos y sabemos por dónde van, y podemos atender a lo que ustedes escribieron en el foro o en el Padle, que son los dos trabajos que hasta ahora tenemos en este cuatrimestre. En ese sentido, vamos a hablar un poquito de esto y después voy a retomar la clase con el capítulo 3 que ustedes tienen hace jueves de la semana pasada, que subimos al aula, que subió Mariela, tienen el capítulo 3 del módulo 4, estamos todavía trabajando en el módulo 4, sobre cambio conceptual. Ese texto había que leerlo, si lo leyeron bien, y si no, bueno, lo vamos a ir trabajando. La idea de los foros, o sea, sobre todo la última actividad, tiene como tres apartados, o por lo menos yo identifico tres. Primero, que ustedes pueden identificar en el texto de Ana Rodríguez algunas de las teorías de los marcos teóricos que explican el conflicto social. Cualquiera pudieron haber elegido, o sea, cualquiera de las distintas posiciones que explica la autora, ustedes pueden explicar brevemente, pero no me puedo quedar con que elijo la corriente crítica y solo, ahí aislado, que es lo que yo estoy viendo, o por lo menos lo que vamos identificando con las tutoras, con las profes, en sus intervenciones. Entonces, yo tengo que profundizar cuál es esa corriente crítica. La latinoamericana, la del materialismo histórico que propone Marx, la de, si es latinoamericana, la de Juan Carlos Mariátegui, o la de José Martí que nos acerca la autora, o algo de lo que yo compartí en la clase que tiene que ver con la epistemología del sur, que también pudieron haber elegido, no sé. Eso sería una primera etapa. La otra etapa tiene que ver cómo vinculo ese conflicto o esa teoría explicativa con algunos de los recursos que aparecen en el Padle.
Porque esos recursos, más allá de que ustedes trabajaron tradiciones de la geografía y de Zenobi y cuáles son los campos críticos, la geografía radical, no es la idea que mezclen con la geografía, sino que relacionen con un recurso que ustedes trabajaron y que les aporta para entender conflicto social, para identificar autores, actores, perdón, roles, funciones, conflictos, posiciones, intereses. Podía ser algo suyo, algo propio. A lo mejor elegí una foto, bueno, trabajo desde la foto, a lo mejor elegí un diario, elegí un video, o elegí un recurso que propuso otra compañera. Y ahí está bueno, porque muchas eligieron lo que propuso otra compañera. Eso también está bueno, la retroalimentación. Y la otra etapa más cortita es cómo relaciono con un NAC. Y acá se hace el berenjenal, por así decirlo, se les complica todo. Algunas se apropiaron del concepto de conflicto, otras no lo pueden entender, quedan ahí, algunas identifican el NAC, otras mezclan o relacionan con el recurso, pero no termina de cerrar la consigna. Cuando no termina de cerrar la consigna, y hay una de las tutoras, no sé, Rocío, Tefo, Silvina, les puso, acá falta, hay que volver a reescribir. ¿Qué es lo que nos está faltando? No lo tienen que dejar para el año que viene la reescritura. Si les contestaron ayer, cuanto mucho esta semana tiene que haber una respuesta. Tengo que participar para que se cierre la idea, para que no quede inconclusa y para que nosotras entendamos de que ustedes se apropiaron y pudieron entender la consigna. Bueno. Están con mala conexión. No sé si hay alguna pregunta, pero veo que están poniendo lo de la mala conexión. Sí, se ve que les Profe, una mandamos consulta. el viento. Bueno, yo hice Clara. ahí como un aporte general, puedo seguir, pero si alguna de las compañeras quiere decir algo. Y ahora creo que quería hacer una consulta. Bien, ¿quién? Yara. No, profe, no. ¿Quién Mira, dijo, yo, profe, una consulta? yo, Marina, nada que ver. disculpe, Perdón. buenas tardes. Buenas La tardes, retroalimentación de la que habla la profe en el foro, ¿dónde va a estar? En el foro mismo o viene por mensajería interna? No, es tu respuesta. Suponete que vos escribiste, ya interviniste, no sé. Sí. Eh, No, yo porque justamente ayer ingresé a ver si había algo y y todavía no no hay. hay, no hay ninguna Bueno. retroalimentación. Por Bueno, eso en el pregunto si va a caso estar de que ahí para haya, saber y buscarla ahí. bien, en el caso de que sí, que algunas tuvieron muchas, tienen para intervenir, ahí se escribe responder sobre lo que te escribió la profe. Sí, si en Bien, algún muchas gracias. caso, Marina, si en algún caso vos, por ejemplo, identificás que en tu participación ya hay algunas cuestiones con relación a esto que planteó Dani respecto a, por ejemplo, la noción de conflicto, cómo la retomaron, yo le fui poniendo ahí, por ejemplo, en el caso de mi grupo, que digamos, no especificaban, digamos, ninguna corriente, ningunos autores dentro de los cuales ustedes enlazaban esa idea de conflicto. Entonces ponían una cuestión muy general, como que el conflicto no es per se algo negativo para la sociedad, sino un motor de cambio social. Digamos que es como una gran conclusión a la que se puede arribar desde un enfoque crítico, ¿sí? Pero se les pedía como alguna especificidad para poder después retomar, digamos, y no, esto que dice Dani, no era la idea que, digamos, no está de más, pero no era la idea que destinen tiempo, espacio de los 12 renglones a la articulación con el enfoque de la geografía crítica, ¿sí? Sino que era simplemente retomar algunos de los materiales del Padlet, ¿sí? Y luego, con Claro. relación a los NAC, por lo menos en las intervenciones que yo fui leyendo y comentando, eh, como se tomaron muchas cuestiones que tienen que ver con conflictos ambientales con relación a lo de Senovi, luego, cuando tuvieron que elegir un NAC, muchas tomaron de los que son más por ahí, que tienen más que ver con la enseñanza de las ciencias naturales. Y si bien
en el nivel inicial la enseñanza es globalizada y uno, digamos, no es que está dividido por materias, la idea es que ustedes puedan, como este espacio es de enseñanza de las ciencias sociales, que ustedes puedan pensar algo con relación a la enseñanza de las ciencias sociales, ¿sí? Por lo menos si van a incorporar alguna que tiene que ver con cosas más específicas de la enseñanza de las ciencias naturales, no se olviden de poner alguno que les permita enfocarse más en el campo de experiencias vinculado a las ciencias sociales. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Ahí aclaró un poco Sil y yo creo que es lo mismo que sucede en las otras, con las Sí, Dani, intervenciones. yo quería No, también Rocío, sí, dale. reforzar eso, lo mismo que dijo Silvi, que lo dijo muy claro en las participaciones del foro que yo estuve leyendo. También me encontré con algunas cuestiones para revisar. Yo les aclaro específicamente completar, revisar, profundizar, articular, por dónde, ¿sí? Tienen que ir. Hay algunas que por ahí tengan que volver sobre los NAC, otras que por ahí tengan que por ahí profundizar algo de los marcos teóricos elegidos, o por ahí el ejemplo que traen del Padlet, por ahí le falta pulir un poquito más para que se entienda cómo lo están pensando desde la categoría de conflicto social. Entonces, vuelvan al foro, vayan a su participación y vean que todas, creo que me quedaron 5 sin leer, que sin falta mañana les doy la devolución. Todas tienen una devolución y muchas tienen que hacer una revisión. Claro, Bien. chicas, en ese sentido, muchas hablan de los núcleos de aprendizaje de campos, pero no los citan de la manera directa de cómo está en el diseño, ¿vieron? Ponen algo que refiere, pero no de la manera o sea, con la profundidad del diseño. También traten de ver bien cómo está enunciado en el diseño, ¿sí? Buenísimo. Ahí las chicas, bueno, gracias por aclarar esto, que es más o menos lo que en líneas generales yo quería expresar al inicio, pero está bueno que ustedes fueran mencionando. Y es clave la diferenciación, sobre todo las distintas dimensiones, los distintos abordajes de las ciencias sociales. La diferencia ahí es, si bien algo que dijo Silvia al inicio sobre, entendemos que la educación inicial se aborda desde una perspectiva integral, ¿cierto? Y globalizadora, sistémica también, podría decirse, es necesario que podamos identificar los campos de conocimiento. O sea, por algo nos propone el campo de experiencia para indagar el ambiente social, natural, tecnológico y matemático. Si no, pondría el campo de experiencia para indagar el ambiente y se acabó. O sea, cuando define ambiente social, natural, es necesario que ustedes, futuras docentes de nivel inicial, sepan identificar esa complejidad o ¿no? Esos campos de conocimiento. Entendiendo que acá el ambiente no es una categoría de las ciencias naturales, sino que también es una categoría de carácter pedagógico, didáctico, que es para enseñar la realidad. Y sobre todo, en este caso, las ciencias sociales recupera ese concepto para poder entender también la realidad social. Ahí ustedes tienen que volver sobre ese diseño curricular, sobre los núcleos de aprendizajes del campo y los contenidos expresados en acciones, porque en una hora, ahora en un ratito, cuando se presente el didáctica general, la profe les debe haber adelantado, y yo ya se los adelanté también, que vamos a presentar las consignas para abordar la articulación. Y yo no me quiero adelantar porque lo va a presentar Flavia, si es que lo presenta ahora, y uno de los requisitos para cada uno de los campos de conocimiento tiene que ver con esa identificación, los conceptos estructurantes que hacen a cada campo de conocimiento. En el caso nuestro, espacio social, tiempo histórico, sujetos sociales, conflicto social, territorio, bueno, todo lo que ya estuvimos abordando. Si ustedes eso no lo tienen presente, ya estamos en el segundo cuatrimestre, no sé, ahí hay que retomar y volver, chicas. Eso es clave. Así que les damos una semanita más
por ahí, bueno, también teniendo en cuenta las profes que pudieron ir respondiendo. Les vamos a dar también la posibilidad, o sea, por lo menos pensamos compartirles las planillas para que ustedes puedan ver su trayectoria de acuerdo a las tutoras que tienen a cargo, pero también en eso nos tomamos una semanita para poder organizar y poner, ¿no? Si participó o no participó, si entregó en tiempo y forma. También teniendo en cuenta que este es un espacio promocional, que estuvieron preguntando algunas de ustedes, y que esa promoción también depende de las entregas de los trabajos en tiempo y forma, ¿no? Y que la reescritura también la puedan, ¿no?, desarrollar de acuerdo a lo que les solicitamos. O sea, que ustedes se apropien de estos contenidos que estamos expresando acá, estamos manifestando acá. Bueno, si no hay ninguna pregunta al respecto, avanzo con cambio conceptual. No sé Dani, qué por ahí, pregunta. Sí. simplemente recordar los espacios de consulta. Ayer estuvimos Dani y yo en el espacio y se sumaron algunas de las chicas con preguntas puntuales sobre su trayectoria, sobre la participación en los foros. Esto, las incentivamos si tienen dudas, no solamente de las participaciones o trayectorias, sino si hay alguna duda conceptual o qué tienen que leer. Algo que tiene que ver con la clase, pueden conectarse. Ahí Silvi está poniendo los horarios. Los lunes a las 3 de la tarde y los jueves a las 9 de la mañana. Y también las mensajerías por la plataforma también pueden escribirnos que nosotras en el momento que podamos les vamos a contestar. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, aclaradas estas situaciones, es fundamental que vuelvan al foro, revisen allí y vamos a avanzar ahora con otra de las perspectivas del desarrollo cognitivo. Tenían una lectura que era el de José Antonio Castorina y Mario Carretero, de cambio conceptual. Seguramente, o sea, no es que seguramente, o sea, estuvimos charlando con Carolina, que es del espacio anterior, de sujetos, y también estuvieron viendo cambio conceptual. La idea de este texto, que es bastante, por ahí es un poco robusto, porque se pierde por momentos en teorías o en metaconceptos, ¿no es cierto?, que son propios de la psicología, pero que nosotros, en el caso de sociales, ya lo mencioné en la clase anterior, recuperamos, ¿no?, aspectos que tengan que ver con la construcción del aprendizaje y del conocimiento por parte de las niñas de la realidad social, ¿no? Cómo la realidad social, de alguna manera, interviene en la construcción de conocimientos, en la construcción de nociones, en la construcción de representaciones sociales. Cómo entiende el entorno, cómo el entorno, nos mencionaba Vygotsky en la perspectiva sociocultural, cómo el entorno influye, ¿no es cierto?, en esa construcción o en esa apropiación de conceptos, a partir de teorías como teorías y corrientes como la construcción de la zona de desarrollo próximo que estuvimos abordando. Después algunas de ustedes comentó las propuestas de Brunner y sobre los acompañantes adultos que son necesarios, ¿no es cierto?, para reforzar la construcción de esos conocimientos. Y hoy, bueno, les proponemos también dentro de la psicología del desarrollo y de la psicología social los aportes de autores que son un poco más actuales que los que ustedes, de los que estuvimos viendo, como por ejemplo Vygotsky, Moscovici, que mencioné la semana pasada, o el mismo Piaget incluso, que son todos, o sea, son de la misma escuela, los precursores Piaget, que es desde el constructivismo, o sea, la idea de la construcción social, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Y en este caso estos autores son más nuevos, la teoría no es nueva en sí, sino que es de la década del 80, pero la retoman estos autores para poder entender y para poder explicar cómo, vuelvo de nuevo, cómo las infancias construyen sus conocimientos de la sociedad, sobre la sociedad.
Ah, ¿se corta? Yo te escuché No, bien. profe, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno. Sí, se escucha bien, Dani. Ah, bien. Antes de compartir un videíto que me interesa que podamos conocerlo a Mario Carretera, aunque está bastante joven en ese video, ahora seguramente tiene, bueno, una persona mucho más grande, hace del 2012 ese video. Les comparto las preguntitas para que ustedes las, no sé, le saquen una foto, las copien, como tomen nota, para poder pensar después a partir del video y de la lectura. Comparto yo la pantalla y después compartís, Sil, el videito. O no sé cómo vas a hacer porque vos estás Dale. grabando. Sí, no tengo problema, me anda bastante bien internet. Así que, Genial. ¿qué querés que comparta? Ah, No, ahí comparto yo el esto, PPT, dale. cortito. ¿Se ve? No. Ay, no puedo. ¿Se ve? Sí, Sí, Dani. profe. Bien. Los autores dicen el cambio conceptual o cambio de teoría, ¿no? Bueno, acá les hago unas preguntitas como disparadoras, porque teniendo en cuenta que es una teoría que ustedes ya la trabajaron, o sea, no es novedosa en sí, lo novedoso o quizás eh, ahí la cuota nueva que vamos a agregar tiene que ver con la realidad social. ¿A qué hacen referencia los autores, tanto en el video, en la lectura, como Mario Carretero en el video, que es de docentes, acá, de una página, de un sitio que funcionaba hace unos 10 años atrás? Aquí hace una referencia a los autores, José Antonio Castorina y Mario Carretero, con las ideas previas. Bueno, acá entran en juego las ideas previas, ¿no? ¿Qué características presenta? ¿Cómo se construyen esos saberes? ¿Cómo se vinculan con la realidad social? La pregunta 2, ¿cuáles serían las diferentes fases o las dificultades que identifican los autores en el proceso del cambio conceptual? O sea, que tienen que ver con esas ideas previas, con esos preconceptos o con estas representaciones que se construyen en un entorno colectivo. Por lo menos es lo que nos advierten los autores en el texto, ¿no? Las ideas previas de dónde provienen, o sea, cómo las construyen los niños, los sujetos sociales, y por qué necesitan esas ideas previas de dónde asumen, ¿no? Juicios de valor también. No es lo que vamos a trabajar hoy, pero está bueno que ustedes también las vengan teniendo en cuenta, y allí vamos a ver más adelante cómo construyen los prejuicios, y la cuestión de la moral, ¿no? Para desarrollarse dentro de la realidad social, en el entorno de la realidad social. Y tiene que ver con estas ideas previas. ¿Dónde aparecen? ¿En qué entorno? ¿Y por qué son tan firmes esas ideas previas y resistentes para poder después desarrollar un cambio de idea, un cambio de teoría o un cambio conceptual? La 2, ¿cuáles son? Bueno, ya la mencioné, las diferentes fases y dificultades. En el texto, los autores dicen por qué cambio conceptual o conocimiento situado. Esto también tiene que ver con la realidad social, con el proceso cultural que nos hablaba Vygotsky y que retoman también los autores. Y en el video vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes por allí podrían mencionar otro ejemplo, además o aparte del que nos propone Mario Carretero sobre el cambio conceptual. Bueno, no sé si pudieron sacar una captura de pantalla o copiar algunas preguntitas para después dialogarlas entre todas. Así podemos ver el videíto. Ay, gracias, Ro. Bueno,
¿Se entendió? ¿Se entiende las preguntas? Hay 4 preguntitas allí, o sea, tienen que ver con el texto. No sé si lo leyeron. Me gustaría que lo leyeran. Si no hay preguntas, podemos pasar al videíto, Sil. Dale, tendrías que dejar de compartir vos, entonces. Bueno. ¿Ya se ve? Está en proceso. Ok. Ahí Está. está. Sí. Bueno, le pongo play entonces. Las investigaciones actuales sobre el cambio conceptual definen, digamos, la idea de este proceso cognitivo llamado cambio conceptual como la transformación que se da en nuestro conocimiento de manera radical, o sea, de manera muy intensa, cuando pasamos de tener una manera de ver las cosas, una teoría sobre un ámbito determinado, a verla de una manera completamente diferente, de hecho, radicalmente diferente, ¿no? La misma idea de cambio conceptual, en realidad, más bien en un sentido estricto, habría que llamarla cambio de teoría, porque en realidad lo que está cambiando no es tanto el concepto, o sea, un solo concepto, sino más bien lo que suele cambiar es toda una teoría, que en realidad es un racimo de conceptos o un conjunto de conceptos relacionados, ¿no? Por poner un ejemplo muy clásico, si una persona piensa que los seres que hay sobre la Tierra pues no proceden unos de otros, sino que, digamos, tendrían una relación más bien de tipo horizontal, es decir, comenzaron todos a existir al mismo tiempo, o en todo caso unos no dieron lugar a otros, pues es una persona que tiene una teoría, como suele llamarse, fixista. Es decir, su teoría o su concepto de ser vivo no incluye un proceso evolutivo. Si una persona cree que los seres vivos han dado lugar unos a otros, ¿no?, desde las amebas hasta los seres humanos, entonces, claro, tiene una teoría completamente distinta acerca de los diferentes organismos, ¿no? Bueno, esto mismo podríamos pensar, y de hecho es lo que se suele investigar acerca de lo que ocurre en la mente del alumno cuando pasa de entender las cosas de una determinada manera a entenderlas, digamos, de otra completamente distinta, ¿no? Es decir, se da una auténtica revolución copernicana en su mente. Bueno, podemos situar algunos ejemplos de procesos de cambio conceptual tomando quizás algunas situaciones cotidianas, ¿no? Y quizás al mostrar el ejemplo vamos a ir viendo cómo el cambio conceptual tiene diferentes fases y también tiene diferentes dificultades para llevarse a cabo. Bueno, veamos por ejemplo un ejemplo relativamente frecuente, que es cuando llega la Navidad, muchos chicos entre los 5 y los 7, 8 años más o menos, se cuestionan, ¿no?, la posibilidad de que exista algo llamado Papá Noel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en determinado momento, imaginemos, aunque este es un ejemplo sacado de la realidad, una nena le dice a sus papás, bueno, yo ya sé que los regalos no los traen los papás, yo ya sé lo que ocurre con Papá Noel. Los papás, en fin, medio inquietos, medio ansiosos, le preguntan, bueno, a ver, ¿qué es lo que tú sabes acerca de Papá Noel? Y la nena dice, bueno, es que Papá Noel no puede traer todos los regalos para todos los chicos, porque son muchos, hay muchos chicos en el mundo, entonces no le da tiempo y además no puede ir a todos los negocios a comprar todos los regalos. Entonces lo que hace Papá Noel es que los padres
le ayudan. Es decir, los padres compran los regalos, colaboran con él, por decirlo de alguna manera, y ya los regalos preparados es él el que finalmente los entrega, ¿no? Bueno, este ejemplo, fijémonos que por otro lado cualquier papá lo puede reconocer, ¿no? Fijémonos que lo que tenemos es, la nena tiene inicialmente una teoría de que Papá Noel es un ser fantástico, omnipotente, evidentemente, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y en diferentes espacios. Claro, esa teoría empieza a cambiar, pero cuando empieza a cambiar, ¿por qué? Posiblemente porque la nena habla con otros chicos, porque ve cosas en la televisión, por lo que fuere. Cuando empieza a cambiar, ¿qué ocurre? La nena se va a resistir a cambiarla. Es decir, la nena, entre comillas, no va a estar muy dispuesta a cambiar su teoría. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque, por ejemplo, es peligroso cambiar de teoría sobre Papá Noel, sobre todo en momentos como la Navidad, ¿no? Porque si uno cambia de teoría, bueno, a lo mejor uno se queda sin regalos, ¿no? ¿Qué hace la nena? Mantiene la teoría, pero cambia algún elemento de la teoría. Es decir, los papás ayudan a Papá Noel. Es decir, Papá Noel ya no es un ser sobrenatural, es decir, el estatus ontológico, por decirlo de alguna manera, es decir, el concepto Papá Noel ha cambiado, aunque otros conceptos de la teoría no han cambiado. Mediante esa transformación, ¿qué hace la nena? Bueno, haciendo un paralelismo, en fin, es lo que algunos filósofos de la ciencia han llamado un cinturón protector. Es decir, la nena cambia el concepto de Papá Noel, pero eso le sirve para proteger la teoría. Es decir, ese conflicto que ella tenía ahí entre el hecho de que cómo es que tantos chicos en el mundo reciben tantos regalos al mismo tiempo y la comprensión de que una persona, un ente personal llamado Papá Noel no pueda hacerlo, lo resuelve con la ayuda de los papás, ¿no? Es decir, o sea que tenemos dos momentos interesantes. Por un lado, el momento de resistencia, es decir, la inclinación positiva o no a cambiar la teoría, y luego por otro lado tenemos el momento de comprensión, es decir, hay cosas que la nena puede comprender y cosas que la nena no puede comprender. Probablemente puede comprender cuestiones relativas al estatus ontológico, como decíamos antes, de la figura de Papá Noel. Posiblemente no puede comprender cuando ella dice tantos chicos al mismo tiempo en tantos lugares, posiblemente a los 6 años no puede comprender lo que eso significa. Si lo comprendiera verdaderamente, su cinturón protector ya no daría más de sí, digamos, se rompería definitivamente. De hecho, es lo que la nena va a hacer al cabo de un tiempo más, ¿no? Y por último, bueno, en este ejemplo que yo acabo de comentar, cuando finalmente los papás le preguntan a la nena, bueno, ¿y tú cómo sabes eso? ¿No? La nena dice, bueno, no, me lo ha explicado mi prima o mi amiguita, lo que sea, que resulta que a lo mejor tiene 1 año más o 2 años más. Bueno, es lo que nos muestra es que una parte importante de las transformaciones en el conocimiento se dan en la interacción social. Es decir, es la interacción social la que muchas veces genera muchas oportunidades de conflicto. El conflicto, por último, es un elemento muy importante del cambio conceptual. Muchos de los procesos de cambio conceptual arrancan en el conflicto. Por supuesto que también el conflicto no es condición suficiente, pero yo sí diría que es condición necesaria. No es condición suficiente para el cambio conceptual porque obviamente el conflicto es conflicto para el que ve el conflicto. Es decir, muchos chicos a lo mejor como esta nena también han hablado con sus primos, pero no han visto el conflicto. ¿Por qué? Porque todavía no han empezado a comprender la incoherencia o la inconsistencia de las propiedades ontológicas de la figura de Papá Noel. Pero ahora bien, una vez que se ve el conflicto, el nene está en condiciones, digamos, no suficientes, pero sí necesarias para empezar a introducir el cambio. O sea que otro tema muy importante, sin duda ninguna, es el papel del conflicto. Bueno, yo creo que una pregunta que todos nos hacemos es cómo crear situaciones educativas que puedan favorecer el cambio, porque en definitiva el cambio conceptual yo creo que es uno de los elementos más poderosos que la escuela puede aportar a la educación del individuo, ¿no? Creo que una posibilidad interesante es la creación de situaciones de aprendizaje donde, por un lado, el alumno pueda explicitar sus teorías y pueda
sentir que sus teorías son escuchadas por el docente. Esto es lo primero que me parece muy importante. Es muy difícil que los seres humanos cambiemos una teoría o un concepto si previamente no hemos podido explicarlo, si previamente no hemos podido explicitarlo, ¿no? Por otro lado, evidentemente, haciendo también situaciones donde el docente cree situaciones de conflicto, ¿no? Es decir, el docente no pretenda sobre todo explicar desde el comienzo teorías larguísimas y complejísimas y que muchas veces no interesan tanto a los alumnos, sino más bien partir de las que tiene el alumno para conflictuarlas, para plantearle, digamos, dificultades que el propio alumno pueda resolver, ¿no? Y por último, me parece que estableciendo relaciones significativas entre las teorías del alumno y la realidad, haciendo que las teorías que el alumno pueda tener, el alumno pueda entender que sirven para algo, que sirven para comprender mejor el mundo. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ahí está Sil. Ahí se ve tu carita. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué les pareció el videíto? ¿Pudieron pensar algunas de estas preguntitas y un poco el ejemplo? ¿O pudieron pensar algún otro ejemplo del que nos propone Mario Carretero sobre ese cambio conceptual? ¿Alguna se anima? ¿Puede ser el del ratón Pérez, profe? A ver, me gusta. ¿El de los Reyes Magos, profe, también? Bueno, sí, está vinculado con esa idea. A ver, ¿cómo lo explican ustedes? ¿Cuál sería? O sea, está bien el ejemplo, a ver, los Reyes Magos, pero ¿cuál sería, no, esas fases que nos está proponiendo el autor? ¿Y cómo aparece la interacción social? ¿Cómo aparece la idea previa? ¿Cómo aparece el conflicto cognitivo? ¿No? Y cómo construye una nueva teoría el niño, la niña, sobre el ratón Pérez, los Reyes Magos, o no sé, algún otro sujeto, ¿no? Con esa carga que tendría, por ejemplo, el caso de Papá Noel. Pensémoslo juntas. Las chicas pueden proponer cualquiera de las chicas. A ver, pensemos en los Reyes Magos. Es claro el ejemplo, es medio similar. Sí, porque, por ejemplo, si no pasaron los Reyes Magos, ellos, por ejemplo, se imaginan, bueno, no habrán pasado porque hay tantos niños que tienen que llevar los regalos, quizás por ahí no pudieron pasar y ellos se imaginan eso también, profe, como que lo justifican de que es como que creen en ellos y a la vez también, porque ellos no pudieron pasar, por ejemplo, se imaginan que hubieron muchos más niños y no pudieron comprar regalo para todos, como decían en el ejemplo de Papá Noel ahí. Bien, necesitan una explicación y ellos construyen supuestos y Claro, sí, encima sí. sobre el entorno social, o sea, quizás pasaron por otros hogares, quizás si quedaron los camellos, a lo mejor no tuvieron cómo alimentarse. Hay toda una construcción sobre esa creencia o sobre ese preconcepto o idea previa, ¿no? Comienzan a ver también como algunas, ¿no? No sé si a ustedes, con relación al ejemplo de los Reyes Magos, les pasó a ustedes de niñas, de niños o en contacto con algún niño cercano, que empieza a ver como una leve sospecha de que eso es algo materialmente difícil de lograr, entonces empiezan a querer comprobar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el pasto que se dejó para comer. ¿No? ¿Dónde estará? ¿No? Si llegan a haber sido mis padres los que ocupan el lugar de los Reyes Magos, capaz que lo dejaron tirado por ahí. Voy a ver dónde está el pasto. Claro, tal cual.
Bien. Profe, ¿Qué yo más? vi ¿Qué el más? ejemplo de Ratón Pérez. Ay, pero apagué el micrófono porque estaban mis nenes, así que se lo llevaron a la pieza. Ay, Eh, claro, eso a es nosotros, importante. Justo. Ay, a nosotros nos pasó con mi nene que se le cayó su primer diente en pandemia. Y bueno, nos pasó esto de que no podíamos, primero el tema si no teníamos plata en la casa, con el tema de billetera virtual, hacían esos delivery y vos pagabas con la billetera virtual. En ese momento no teníamos el tema de la plata, entonces nosotros le explicamos que justo dio con el tema del COVID y eso, que él estaba muy viejito y no podía venir, pero que le había mandado plata al famoso Mercado Pago. Y cuando empezó jardín, que se terminó la pandemia, hay un árbol en el jardín acá, bueno, ahora es escuela infantil, donde tienen dibujada la casita. Y él incluso ahora tiene 9 años y recuerda eso de ir al jardín y encontrarse con la casita del ratón Pérez. Y él todavía sigue con esa fantasía. Teniendo 9 años, no sé, la cortamos a eso de que se le sale el diente y le dejas las monedas en una bolsita. Claro. Bueno, eso que traes, ese ejemplo, Joana, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. sí se escucha, profe. Sí, profe. Ah, pensé que se me había cortado. Está bueno también para trabajarlo la semana que viene, que vamos a avanzar cómo construyen los niños. Después les voy a compartir los autores. Las nociones económicas, políticas, sociales. Vamos a avanzar un poquito con eso. Pero tiene que ver con esta idea, ¿no? De la plata, o de la fantasía también, sobre cómo se manejan determinadas cuestiones. En este caso, la económica, la que vos nos traes. Ahí me gusta un ejemplo que menciona, o un comentario que dice Mayra, puede ser, Mayra Mancilla, sobre la nieve, ¿no? La Navidad con nieve. Bueno, en el texto, no sé si lo leyeron, el texto de cambio conceptual que propone el autor, ahí habla de la pregunta que yo les hice, sobre el cambio conceptual o conocimiento situado, ¿no? O sea, y lo situado tiene que ver con que las construcciones de estas ideas previas, de estos preconceptos, creencias, representaciones, surgen en un entorno, se construyen dentro de una determinada cultura, por así decirlo, y eso hace también que sirva para explicar el entorno en el que viven. O sea, los preconceptos que construyen los niños o que construyen también los adultos, después cuando se denomina sentido común, tiene que ver en el entorno en el que se encuentran para poder explicar el desarrollo del entorno. Por lo tanto, lo de Papá Noel, con todo su ropaje, ¿no? Tiene que ver con la nieve, que acá no hay. Sin embargo, los niños lo adaptan. O adaptan esas creencias o eso que aparece en la televisión, que hay alguien que reparte regalos para Navidad, que se llama Papá Noel, y que encima viene con un reno. Es tremendo, pero es la forma que ellos tienen de poder explicar también esa realidad. Y lo mismo ustedes mencionaron los Reyes Magos. Lo de los Reyes Magos también viene a sumar a esa construcción, a esos preconceptos sobre que en algún momento 3 reyes con coronas van a descender de sus camellos y sobre unos zapatos van a dejar los regalos. Pero también tiene que ver con una construcción cultural que es del Oriente Medio, o sea, Oriente Próximo, tiene nada que ver con nuestra cultura, por así Sí, decirlo. eso iba a decir yo, porque el otro día hablamos en práctica también, ¿qué le ofrecemos nosotros a las infancias? Por ejemplo, ¿qué es nuestro entorno? Por ejemplo, si vamos a ofrecer una granja, por ejemplo, acá en qué lugar hay granja, nosotros lo relacionamos en el entorno nuestro, por ejemplo. Si hay que preguntarle a las infancias, ¿qué tenemos nosotros? ¿En qué contexto estamos? Bueno, pero entonces ahí la idea también, más allá de que en algún momento el niño va a entender que eso no se da, no sé si hay algún niño ahí por ahí, pero que no va a aparecer, en algún momento genera el conflicto cognitivo, como dice Mario Carretero, que puede ser en este caso o en otros, o sea, el tema de que, por ejemplo, lo que mencionaba la compañera recién sobre lo del ratón Pérez, sobre la plata debajo de la almohada, también tiene que ver con un preconcepto, una creencia, y sabemos cómo sucede eso. Ahora, ¿en qué momento se genera el clic, ¿no? O el conflicto cognitivo? Si lo hace solo o lo hace con los pares, ¿no? Los pares tienen que ver con los niños de su
sus edades próximas, y no necesariamente con un adulto, o se enteró por medio de un adulto sin querer al escucharlo. Ahora, cuando nos toca a nosotros aportar, ¿no es cierto?, desde nuestros conocimientos más certeros por ahí, y no seguir alimentando, ¿no?, más allá de que en algún momento lo va a entender, la fantasía. ¿Me siguen? Bueno, ahí aparecen algunos comentarios, no sé si alguno de los quiere leer. Yo con el ratón Pérez ya le dije que él solo venía. Bueno, los dientes tienen mucho. Bueno, pobrecito. Muchas veces vienen los niños, viene acompañado de lo que los adultos. Bueno, esto que estábamos hablando recién, si los adultos refuerzan esas teorías, o esos conocimientos, o esas ideas previas, y con ellos, dada su imaginación, crean esas ideas previas. Ahí Bueno, Adriana cuenta la historia, es buenísima. a ver, ¿alguna la quiere leer? Pues yo no tengo los apuntes, no me los puse. Dice, a mí me pasó hoy, a mi hijo se le cayó un diente y no alcanzamos a dejarle la plata abajo de su almohada y empezó a preguntar. ¿Y No, por pero no qué? leas porque está el hijo ahí, por eso lo escribió, no lo leas. Ah, Bueno, claro, no importa. claro, no lo puede contar, es verdad. O sea que me tengo que poner los lentes. Tenés que ponerte los dientes. No, los lentes, porque dientes por ahora Los tengo. dientes. Después de unos años, Los dientes, Los en Dani. unos años cuando aprendan, no voy a prender la cámara, Silvina, y no. Profe, mi nena está atenta porque también se le cayó un diente y quiere escuchar. Yo no están contando un cuento, le digo. Bueno, por ahí busquemos otro ejemplo, Dani, No, ¿no? no podemos Yo les buscar tengo un otro ejemplo, ejemplo. les cuento No un podemos ejemplo de hablar mi de hija. ningún ejemplo si están los. No, yo tengo uno, escúchame, mira, Dale, viste que Steffi. falleció mi mamá el año pasado, bueno, qué sé yo, fuimos al funeral, todo, y dijimos, bueno, se convirtió en una estrella, nos mira del cielo a la noche, cuando las estrellas brillan, pim, pam, pum, bueno. La otra vez fuimos a Comayo, que les conté, y bueno, ella está fanatizada con los dinosaurios, que se extinguieron, y si los seres humanos nos vamos a extinguir, y está con eso, y entonces sí, mira el cielo, ella tiene 6 años, ¿no? Mira el cielo y dice, yo ya sé por qué hay tantas estrellas, me dice, son todos los dinosaurios que se extinguieron, me dice, están brillando. Es hermoso. Nunca había escuchado algo así. Me encantan esas teorías, son hermosas. Bueno, puede ser, le digo, no sé. Me fascinan. Seguramente debe haber otras chicas. A ver, ¿qué otro ejemplo nos pueden traer? Bueno, mi hija una vez fue a pasar Navidad. ¿Se puede leer? Porque no sé si están al lado de usted. Acá mi hijo dice que las estrellas somos los humanos que nos vamos al Ah, cielo. ay, pero es muy amoroso. Justo Muy estaba lindo. escuchando esa parte de las estrellas y dijo, no, los dinosaurios no, nosotros somos, dice. Bueno, pero ven, o sea, cómo asocian también ahí la cosmogonía, ¿no? Y estamos hablando dentro de lo que sería la cultura occidental, estamos hablando de Papá Noel, estamos hablando de los Reyes Magos, estamos hablando de, bueno, no sé lo del ratón Pérez, pero entendemos que estas ideas son más de una cultura occidental y no sabemos qué pasa quizás en otras, o sea, algo habíamos hablado en otros, en el cuatrimestre anterior, cuando trajimos lo de los relatos, el folclore, las tradiciones, lo que se hablan, creo que habíamos compartido unos relatos de adolescentes de allá de la línea sur, y también que tenían que ver con esos imaginarios, ¿no?, que se construyen, que más allá de que sean local o regional, también por allí puede pasarse, ¿no?, de manera oral, de un abuelo, de una abuela que menciona esto por ahí que dice Estefano, ¿cierto?, que cree que su niño piensa que en el cielo están los dinosaurios. Bueno, tiene que ver también con una cuestión cultural y una cuestión, el lenguaje nos decía, ¿no? Ahí Vygotsky la semana pasada. Es necesario que existan herramientas u objetos o herramientas mediales para que suceda esto del pasaje del conocimiento
de una generación a otra también. El lenguaje, la interacción, el entorno, lo mismo suma acá Castorida y Carretero, es necesario el conocimiento situado para que se den esas ideas previas y para que en algún momento esas ideas previas se construyan en otra teoría, ¿no? Más sólida, más real quizás, más próxima a la realidad social. En este caso, que es lo que estamos hablando nosotros. La llegada de los hermanitos también, pienso, con la teoría de la que ahora es medio una antigüedad, pero antes se daba mucho decir que lo traía la cigüeña, ¿no? O alguna. O el repollo. O salió a comprar, o sea, eso también. Mi mamá salió de compras, o sea, era tremenda las explicaciones que teníamos antes. O el viejo de la bolsa, no sé cómo le dirán en algún lugar, o sea, si salías a la siesta. Algo de eso habíamos hablado en el cuatrimestre anterior, ¿no es cierto? De que hay alguien que si te vas a jugar a la siesta y no volvés en el horario que te dice tu mamá o tu papá, te va a agarrar. Bueno, en mi barrio le decían que era el viejo de la bolsa, pobre viejo, no sabemos. O también influenciado por las culturas, ¿no es cierto? No sé, en el caso de ustedes, por los gitanos, decía que te llevaban. Era tremendo, pero no importaba a quién mencionaban en ese momento. Bueno, voy a compartir, no sé si hay alguna lectura para leer algo más ahí en el chat, si se puede leer, porque está todo muy... Dani, ahí Mara pone algo de la cultura mapuche. No sé si quiere abrir el Claro, micrófono y eso contarnos quería saber. eso. Sí, a ver. Ah, sí, yo había compartido ahí que me acuerdo que mi abuela me sabía contar que decía que en la hora de la siesta no podían andar afuera porque aparecía el chapeado de plata. Y era ese el Huitranalgüe. ¿Y quién sería? Como una figura Sí, es una mítica. figura dentro de la espiritualidad sería. Claro. Wow. Y no salía, no la hacía. No, no, no salían. Incluso contaba que a veces hasta lo escuchaban ella con sus hermanitos. Ah, no. Por eso es cuestión de creer o no, creer o reventar. Menos mal que no es la siesta, porque si no ya empiezan a decir, no, que estoy sola, ¿no? Sí, sí, sí. Después de la luz. Eso es de la siesta, ¿eh? No es Es lo la horario siesta. Mirá, ni se cronológico. podía mencionar lo que yo dije antes, porque acá no puedo abrir el micrófono, dice Blanca. O bueno. Después de la luz Aparte mala. porque eso pasaba porque ellos vivían en el campo, entonces como que en el campo lo espiritual siempre estuvo muy, muy presente, como parte de su vida, digamos, cotidiana. Cosa que capaz que acá en el pueblo no No sucede, sucede. pero en el campo sí. La gente que vive en el campo lo puede comprobar. Bueno, por eso hablábamos de esto, de lo situado, ¿no? Que por allí las construcciones tienen que ver con ese entorno y los preconceptos tienen que ver con ese entorno. Antes de que termine y que se sume el otro grupo, les comparto los autores que tienen para la semana que viene, o por lo menos me interesaría, bueno, que lean lo siguiente. A ver, ahí está. Vuelvo de nuevo a esto, no sé si lo ven. Aún no, pero ya va a aparecer. Ahí. Ahí sí. Bien. Parece mucho, pero no lo es. Este texto de Del Val ya estaba de la semana pasada. Vamos a ir lento con esto, me interesa que vayan de a poquito. Es un texto bastante pesadito, pero es el que les habla de Del Val y de Raquel Cohen sobre la construcción de esas nociones económicas, políticas, sociales, religiosas, ¿no? Profe, disculpe, una consulta. El texto de Del Val, esas páginas específicamente no están en el texto que aparece. Salta de la que- directamente a la 90 y algo, 190 y pico. Ah, bueno, ya me voy a fijar, gracias.
Yo me Bueno, voy a gracias. fijar ahí. Bien. Y es muy probable que no sea eso, porque es mucho más extenso. Yo me debo haber confundido con eso. No es de la 171 a la 174. Después lo corrijo. Gracias. Y este otro que es un solo libro, pero yo les marco ahí qué páginas me interesaría que lo lean. Es un solo libro de Juan Pablo Pawlowski. Me gustaría que lean el prefacio, el prólogo, la presentación. Tiene muchas imágenes porque se llama Lo esencial es visible a los ojos, infancias dibujando la economía. Es muy interesante el libro porque aparecen dibujos de niños sobre el proceso económico, sobre todo en la Argentina. Así que no hay tanto texto, sino que se va mezclando con imágenes que hacen las infancias. De la 17 a la 37 es la primera, y después el capítulo 4 de Verónica Bercelino, son niños, niñas, ¿qué pueden saber de economía? Dice la autora. Bueno, ahí hay también, ¿no?, reflexiones sobre la relación con el saber, que tiene que ver también con este texto de Delval. Así que a mí me interesaría que lo miren. Pueden elegir cualquier capítulo también después para complementar, porque la verdad que es bastante rico este texto. Y es de lectura más rápida que el de Delval, que es bastante teórico, ¿no?, conceptual. Bueno, este texto falta subirlo. Dejo de compartir pantalla, no sé si le sacaron captura, pero esos serían los textos. Y voy a modificar las páginas que me dijeron. Bueno, ya son y 31, ya estamos. No sé si está el otro. Sí, están. Dejo de grabar. Bueno, gracias.